Esta conferencia comenzará a grabarse. Esta Hola conferencia chicos. comenzará a grabarse. Hola chicos, ¿me escuchan todos? Buenas noches. ¿Sí me escuchan? Ya, genial. Sí chicos, ¿qué tal? Nuevamente, buenas noches. Ha habido algunos inconvenientes con respecto a la conexión, pero bueno, ahorita ya se ha solucionado, menos mal. Quien les habla es Gandhi Larrea Montesa, soy interna del Hospital Hipólito Unanue. Y bueno, como se mencionó también en la presentación, tengo una página por las cuales ustedes también pueden seguir, están todos invitados, comparto diferentes tipos de contenido desde los inicios de la carrera, ¿no? Desde ciencias básicas hasta ya temas un poquito más complejos con respecto a clínica. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre este tema, me ha parecido bastante importante tocarlo, sobre el tema del VIH, ya que en realidad en nuestra formación como médicos nosotros tenemos que saber no solamente la patología, o sea, no solamente conceptos de cómo es que se desarrolla la enfermedad, los mecanismos de transmisión, el tratamiento, es cierto, es muy importante, pero también es importante el tema epidemiológico, el tema del impacto que genera este tipo de patologías sobre la población, la prevalencia, la incidencia, ver cuál es ese impacto, ver cómo podemos prevenir. Eso es también bastante importante que nosotros conozcamos. Entonces, les traigo este tema, espero que les guste mucho y cualquier cosa al final pueden hacerme alguna pregunta. Vamos a ver acá. Un momentito. Ya, ahora sí. Bien, como les mencionaba, entonces, esta patología, vamos a tocar el tema de la fisiopatología, si bien es cierto, sí, nos vamos a adentrar en eso, sin embargo, también vamos a hablar un poquito, así, rapidito nada más, sobre este tema tan importante que son los datos epidemiológicos. Ok, no los voy a llenar de miles de conceptos, en realidad solamente quiero que sepan lo básico, ¿sí? Bueno, chicos, aquí les he traído algunas imágenes. En realidad es bastante importante conocer el impacto, como les decía, de esta patología, ¿sí? Si bien es cierto, esta patología tiene en realidad un impacto desde sus inicios, pero a medida que pues se desarrolló, ¿no? Conforme han pasado los años, la Organización Mundial de Salud y diferentes tipos de entidades, organizaciones a nivel mundial, eh, ¿qué es lo que han establecido? Han elaborado diferentes tipos de proyectos anuales, ¿ok? Para generar mayor cobertura sanitaria, es decir, que los pacientes tengan todos de repente acceso a una detección temprana, a un tratamiento, a un seguimiento. Pero lo que quiero que conozcan, chicos, es que básicamente en el mundo pues existen muchas desigualdades, será un tema aparte de tocar, pero en realidad eso siempre tenemos que conocer, que hay muchas desigualdades y que no hay acceso para todos, ¿ok? Entonces, conforme ha pasado el tiempo, la cobertura sanitaria, si bien es cierto, ha aumentado, pero tampoco es para todos, ¿ok? Para todos no es. Pero sí, la Organización Mundial de Salud hasta el 2019, cuando habían más o menos 38 millones de pacientes con VIH, ¿ok? Hasta este año, hasta el año pasado, se aumentó la cobertura sanitaria, ¿ok? Y se empezó a dar el tratamiento, el TARGA,
sobre el 70% en el caso de los adultos y en el caso de los niños más o menos un 53%. Entonces, si nosotros aumentamos la cobertura sanitaria, lógicamente que vamos a tener mejor impacto sobre esta enfermedad, de esta enfermedad en la población. ¿Por qué? Porque vamos a disminuir la tasa sobre todo de transmisión, ¿ok? Entonces, la prevalencia, la incidencia va a disminuir consigo también. Entonces, ¿es posible poner fin a esta epidemia? Claro que sí, mejorando el tema de la cobertura sanitaria y sobre todo generando este tratamiento, dando el tratamiento, dando la detección oportuna, el tratamiento, el seguimiento también, ¿no es cierto? Y haciendo efectivos estos proyectos anuales que tienen distintos tipos de organizaciones, entidades a nivel mundial. Ahora, chicos, es importante también conocer que hasta ahora, ¿ok? Por ejemplo, en este año del 2020, debido a la pandemia del coronavirus, si bien es cierto, se ha identificado menor cantidad de casos, el tema de la cobertura sanitaria ha disminuido, lógicamente por ese tema, ¿no? de la pandemia. Y eso significa que pacientes que o sea, que están teniendo esta enfermedad y que no lo saben, van a tener su vida normal, entonces el riesgo de transmisión es alto, entonces se viene una fuerte oleada de pacientes que van a llegar con esta patología, ¿ok? Entonces es importante identificar la población clave, la población, el grupo de riesgo. Entonces, vamos, una vez aclarado este tema de estos datitos epidemiológicos, y reconocer que casi 1 millón de pacientes con esta enfermedad, o incluso no solamente como primoinfección, ¿no? Como más adelante lo vamos a ver, sino cuando se desarrolla ya la etapa avanzada que vendría a ser el SIDA, ¿no? Casi 1 millón de pacientes han muerto por enfermedades relacionadas a este ciclo avanzado ya, ¿no? Por el hecho de desarrollar de repente enfermedades oportunistas, por ejemplo, ¿no? Entonces, es muy importante identificar eso. Ustedes saben que el mecanismo de transmisión, ¿ok? El mecanismo de transmisión básicamente es por vía sexual, ¿no es cierto? Es por vía sexual, también existe la vía materno-fetal y también existe la vía parenteral. Sin embargo, aquí es importante recalcar algo, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de los factores de riesgo en esta transmisión, sabemos que más del 90% es por vía sexual. Por vía materno-fetal puede llegar de repente a un 5%, ¿no? Y ahorita les voy a explicar por qué. Y en el caso de la vía parenteral, en realidad ya ha bajado, en realidad es más o menos el 1%, por aquí hay un gráfico, ¿no es cierto? Es menos incluso del 1%, ¿no es cierto? Pero lo que sí tienen que recordar es que es básicamente por la vía sexual. Los varones tienen bastante riesgo de adquirir esta patología, sobre todo también cuando hablamos de las relaciones sexuales de tipo contra natura, o sea, de coito anal, ¿no es cierto? Y ustedes dirán, ¿pero por qué? Bueno, básicamente, les voy a dar como que indicios, yo sé que más o menos conocen, pero más adelante les voy a especificar algunos términos para que podamos entender esto de manera más integral. Ahora, el detalle es de que el coito anal en realidad es una de las prácticas que genera, es un factor de riesgo bastante importante. ¿Por qué? Porque en la zona anal tenemos diferentes tipos de, cualquier cantidad en realidad de terminaciones de diferentes tipos de irrigación, ¿no es cierto? Bastantes arterias, ¿ok? Entonces, el sistema sanguíneo de esa zona está propenso a lesiones, sobre todo en el paciente que está, el paciente receptivo, ¿ok? En las relaciones sexuales de tipo entonces homosexual, de varón con varón, ¿ok? Entonces, ante lesiones, ante estas lesiones en estas mucosas, en una zona altamente irrigada, va a haber mayor transmisión, ¿ok? Va a haber, obviamente, porque sabemos que este virus, ¿cómo se contagia? No se contagia por medio de fomites, por medio del contacto con superficies, no, este virus necesita lesiones, necesita, claro, lesiones en mucosas, que haya fluidos, que haya contacto con estos fluidos, que puede ser sangre, que pueden ser fluidos seminales, ¿ok? Semen, etcétera. Por eso es que la vía sexual es la vía número 1 en la transmisión.
y por eso es de que el COVID anal es básicamente, sobre todo el paciente receptivo, es bastante propenso a tener, ¿ok? Este tipo de patología. Ahora, en el caso materno-fetal también, y yo les voy a comentar que en sí, todo de la transmisión en sí, ¿no? Se trata de la cantidad de la carga viral que tenga el paciente para poder adquirir esta patología, ¿ok? Y para que pueda desarrollar y pueda infectar y y el paciente infectado pues pueda desarrollar a sí mismo esta enfermedad. Entonces, todo depende de la carga viral. Pero les voy a comentar más o menos que con respecto a la transmisión materno-fetal, en sí puede transmitirse por medio del embarazo, por medio del trabajo de parto, ¿ok? También puede transmitirse por medio de la lactancia materna. Ahora, hay diferentes tipos de escenarios en los cuales una madre puede transmitirle a su hijo este tipo de patología. Sin embargo, es poco frecuente. ¿Por qué? Porque ya se ha mejorado el tema de los controles prenatales. Hay tres escenarios, por ejemplo, más o menos para que tengan una idea. El primer, el primer escenario es que la madre haya sido diagnosticada antes de estar embarazada o incluso cuando esté embarazada y ha sido diagnosticada con VIH, entonces lo que va a pasar es de que va a recibir su control, ¿no es cierto? Va a tener todos sus controles prenatales y y bueno, se van a tomar pues distintos tipos de medidas para que ella y su hijo estén bien y cuando nazca el bebé, pues sea por medio de una cesárea y se evita la lactancia materna. Entonces ahí hay un control, ¿ok? Un control de la enfermedad. Hasta ahí genial. Hay un segundo escenario donde la madre puede tener un diagnóstico de esta patología antes de ella haber recibido, o sea, antes de salir embarazada y haber recibido tratamiento antirretroviral, haber recibido su targa y luego de eso sale embarazada y pues normal porque va a llegar a atención a su centro de salud, va a recibir sus controles prenatales y normal también se van a tomar las medidas del caso porque ya ha estado siendo tratada, se va a identificar su carga viral, entonces va a haber un seguimiento, va a haber un control también. Asimismo, cuando entre en trabajo de parto, se va a hacer su cesárea y se va a restringir la lactancia materna, ¿ok? Y hasta ahí también existe un control. Hasta ahí genial. Hay otro escenario, que es el escenario de peor pronóstico. ¿Por qué? Porque si una madre no ha tenido controles prenatales, que valga la importancia ahora mencionarlo, en sí es importante hacer entre 6 a 8 controles prenatales mínimo en cuestiones materno-fetales, ¿no? Para tener un control, para tener un seguimiento de la vitalidad, de la viabilidad del pequeño que van a hacer. Entonces, si no hay ningún control prenatal, si la madre no se ha realizado, ¿no? En estos controles prenatales hay pruebas de RPR, BRL, para sífilis, para VIH. Entonces, si no se ha hecho esto, el tercer escenario es el de peor pronóstico. ¿Por qué? Porque la madre va a llegar al trabajo de parto sin ningún tipo de control, sin saber si ella verdaderamente tenía o no tenía. Imagínense que sí tenga, imagínense que su carga viral esté totalmente elevada. Y aquí es donde básicamente entra este término. ¿Por qué? Chicos, en sí, el desarrollo de la patología y el desarrollo también de la transmisión va a depender bastante de la carga viral. Es decir, ¿qué es la carga viral? Son las copias de ARN por mililitro de plasma. Y esto sugiere que a más carga viral, o sea, si tienes mayor cantidad de copias de ARN de este virus, tienes mayor riesgo de transmitirlas. ¿Me entiende? Y aparte de eso, la persona que lo reciba, o sea, si por ejemplo en este caso la madre tenía su carga viral elevada, pudo en cualquiera de los escenarios, sin haber recibido tratamiento, así vamos a ponerlo, entonces eh, puede tener riesgo alto de transmitirle al bebé. Pero si la carga viral es por eso que es importante el tratamiento. ¿Por qué? Porque el tratamiento estos tratamientos con antirretrovirales van a disminuir la carga viral, por lo tanto puede ser tan baja que puede llegar a menos de 50 copias, imagínense. Entonces, hoy incluso indetectables, como hay un caso que se le denomina el caso de Berlín, que es como que entre comillas la cura de
de esta patología porque es indetectable su carga viral. Entonces, si hubiera ese caso, la madre hacia su bebé ha controlado, o sea, el riesgo ya ha bajado, entonces la madre hacia su bebé ha generado un control y ya pues no va a haber riesgo de transmisión, ¿ok? Entonces es importante conocer la carga viral es vital, porque si la carga viral está elevada, se aumenta este factor de transmisión, si está baja, no. ¿Ok? Si es que, por ejemplo, qué más hay? Hay otros factores de riesgo que aumentan también la transmisión, ¿no? Por ejemplo, decíamos el coito anal, otras enfermedades oportunistas o infecciones de transmisión sexuales concurrentes también, o lógicamente porque el sistema inmune está propenso a cualquier tipo de patología de por sí. La menstruación, claro que sí, úlceras, lesiones, mucosas, claro, porque decíamos que el virus, la transmisión de este virus se favorece por medio de ¿qué? De secreciones. ¿Ok? Ahora me dicen, no, pero entonces, ¿por qué no cuando uno se besa? Porque son secreciones salivales, o por ejemplo, cuando uno estornuda por medio de las gotitas de Flúor, o por medio de contacto con fómites. Eso no, porque decíamos que necesita sangre, necesita secreciones como en el caso de las secreciones de vesículas seminales, semen, etcétera. ¿Ok? Entonces, eso es más o menos para darles un amplio concepto de todo lo que vendría a ser transmisión así rápidamente. Entonces, sabemos cómo se transmite y también sabemos cómo no se transmite. Y ahora, básicamente, hablar de la fisiopatología, no sin antes mencionar el tema de la estructura. En el caso de la estructura, ¿ok? En el caso de la estructura, vamos a identificar, tenemos que conocer lo siguiente, chicos. Primero, que este virus es un virus denominado retrovirus, ¿sí? Es un tipo de retrovirus, al igual que los oncorretrovirus, y no sé si habrán escuchado por ahí el virus del HTLV1, HTLV2, ¿ok? Y de repente en infectología más adelante lo van a ver. Son tipos de retrovirus que si ustedes conocen el concepto del dogma de la biología molecular en el que el ADN se transcribe a ARN y luego de eso hay una traducción, ¿no es cierto?, de ARN a proteínas. Entonces, todo eso, sí, no va a pasar. Lo que pasa aquí, en el caso de este virus, es que a partir de ARN, ¿sí?, de su ARN viral, se va a sintetizar ¿qué cosa? ADN. Entonces, por eso se llama, en vez de llamarse un virus normal, en vez de hacer una transcripción normal, va a ser una retrotranscripción, ¿sí? O una transcripción inversa. Por eso es que se le denomina retrovirus. Antes se conocía eso, o sea, la formación de ARN a partir de ADN, como el dogma, ¿verdad? Pero hasta que apareció esta patología en los años 80 y básicamente los conceptos han cambiado, ¿no es cierto? Es muy importante conocer eso para el resto de virus, sí, es muy importante, pero también es importante reconocer que existen virus como este y los que les mencioné hace un momento que generan el proceso eh, inverso. Entonces, este virus se encarga de eso y a partir de eso va a surgir toda la patología. Ahora, ¿es un lentivirus? Sí, porque demora años en generar clínica. También puede haber en la prima infección, o sea, en la infección aguda, en la infección primaria puede haber clínica, claro que sí, pero va y viene, es una clínica un poco característica. Sin embargo, es un lentivirus porque tiene que pasar mucho tiempo para que verdaderamente la clínica, ¿no? Y en sí, las enfermedades oportunistas hagan, pues, ¿no? Aprovechen este estado inmunológico deficiente y desarrollen mayor clínica, pues, ¿no? En el paciente. Ahora, hay un tropismo característico que es importante que lo tienen que conocer. ¿Por qué? Porque si bien ustedes han escuchado que sí este virus afecta a lo que vendría a ser el linfocito TCD4, siempre se dice eso en bastantes videos o en comentarios he escuchado, ¿no? Sin embargo, tenemos que conocer lo siguiente. ¿Hay entropismo característico? Sí, por las moléculas de CD4, sí, pero ¿por qué? Lo que pasa es de que el virus en su estructura tiene, ¿no? A nivel de la envoltura nuclear, perdón, a nivel de la envoltura viral, ¿no? No sé si ven lo que les estoy señalando, pero básicamente a este nivel se expresan dos tipos de proteínas, una que es transmembrana y otra que vamos a ver que es la más externa, ¿no? Que les estoy señalando aquí. Entonces, esas dos proteínas, ahorita se las voy a comentar bien, pero estas se expresan y
como tienen características similares a otras citoquinas que toda célula CD4 va a poder reconocer, entonces por eso es que hay una afinidad. No es que el CD4 exista para reconocer al VIH exclusivamente, no, claro que no. Estas células de CD4 en sí tienen muchas funciones inmunológicas, ¿sí? Y cuando les digo células de CD4, no solamente son linfocitos T, ¿ok? No solamente son linfocitos T, también existe afectación, ¿sí? Y eso no se olviden, al inicio de la enfermedad, en la prima infección, en la infección primaria, recuerden que el sistema monocito macrofágico también va a ser alterado, ¿ok? Entonces, por eso les digo células CD4, porque al inicio los macrófagos, este sistema macrofágico, por ejemplo, la célula de Kupffer en el hígado, por ejemplo, las microglias, van a ser afectados. Ellos también expresan esta molécula CD4, pero después, y paralelamente también, la célula más afectada va a ser el linfocito T, ¿sí? El linfocito T. Entonces, y él va a marcar bastante, va a marcar una función decisiva en el compromiso del sistema inmunitario. Entonces, por eso se le denomina que hay un tropismo característico por estas células CD4, porque el CD4 va a tener esa, esa afinidad por estas moléculas que va a expresar el virus, que son la glucoproteína 120, glucoproteína 41 que vemos aquí en esta zona de la envoltura, la transmembrana, que es la 41, y la 120, que es la más externa. Y se van a unir, van a tener afinidad con esta molécula de CD4. Por eso es importante, ¿ok? Ahora, el ARN es bicatenario, mencionábamos cuáles son las características. A partir de este RN se va a formar, ¿qué cosa? El ADN, o sea, por unas enzimas, ¿no? Una enzima transcriptasa inversa que va a originar todo lo contrario a lo que conocemos de la biología, ¿ok? Va a generar una retrotranscripción y se va a formar ADN viral. Ahora, hay una mnemotecnia que siempre se tienen que acordar, que es la mnemotecnia del 3, que es la parte básica para conocer esta patología. ¿Por qué? Porque existen 3 genes, el gen de la envoltura, que es el gen EMP, el gen GAG y el gen POL, ¿sí? Luego de eso están las 3 proteínas, ¿sí? En realidad hay bastantes, pero les he puesto 3 porque esas 3 son las que no se tienen que olvidar. Y además están las 3 enzimas, que son muy importantes, que son básicamente la transcriptasa reversa, inversa o retrotranscriptasa, la integrasa y la proteasa, ¿sí? Ahora, el gen de la envoltura va a codificar y manifestar, ¿qué cosa? Las glicoproteínas, tanto 120, que es la externa, y la 41, que es la transmembrana, ¿sí? El gen GAG va a codificar y va a expresar lo que vendría a ser esta glicoproteína, que es un antígeno en realidad P24 de la cápside, ¿sí? Y luego de eso, el gen POL va a codificar estas 3 enzimas. Por eso es importante, ¿sí? Ahora, vemos que como todo virus tiene su cápside, tiene su envoltura, ¿no es cierto? Tiene su envoltura, tiene su cápside, tiene su material genético. Igualmente acá les he señalado aquí los antígenos que expresan, y eso es muy importante, chicos. Más adelante vamos a ver por qué, pero esto es lo básico que deben de saber de la estructura, ¿ok? Ahora, con respecto a la patogenia, también aquí, a ver, vamos a minimizar esto. Ya, con respecto a la patogenia, bueno, en sí, de lo que se trata esta patogenia, cómo es que se va a desarrollar, cómo va a generar la enfermedad, este virus, básicamente en 5 etapas. ¿Ok? Algunos libros describen otras más, pero se resumen en 5 etapas que no tienen que olvidarse. Son la etapa de adhesión, la de fusión, la de síntesis de material genético viral, la integración y la síntesis de viriones hijos y formación de nuevos virus para poder seguir infectando a otras células, lógicamente. El VIH tiene como objetivo, ¿qué cosa? Disminuir, ¿no es cierto? Matar las células del sistema inmunológico.
Eso sí, en realidad ese es el objetivo del virus. ¿Sí? Al inicio este virus puede o no generar síntomas, puede o no tener clínica, ¿sí? Frecuentemente no, pero a la larga si no se controla, toda esta destrucción de células inmunológicas, ¿no? El compromiso brutal que tiene este virus sobre el sistema inmunológico va a hacer que este virus avance, ¿no es cierto? Va a hacer que esta patología avance y se genere el estadio pues avanzado que es el SIDA, ¿ok? Y ojo, estamos hablando del virus del VIH tipo 1, que también hay un virus de VIH tipo 2. Y básicamente la diferencia es de que la presentación, si bien es cierto, es más leve, ¿no es cierto? Pero se diferencia aún más porque es de otras zonas, o sea, más que nada se presenta en el África, ¿ok? Y todo con respecto, por ejemplo, a la detección de carga viral, todo en cuanto al tratamiento es sobre el virus del VIH, o sea, tipo 1, nada más. El tipo 2, lamentablemente, no se ha tocado, no hay manera de identificarlo exclusivamente a él. Todo respecta a el de tipo 1. ¿Sí? Solamente para aclarar. Entonces, va a haber una etapa en la que el virus se va a adherir. ¿Por medio de qué? Decíamos que expresaba sus glicoproteínas 120, que es la externa, y se iba a unir ¿a quién? A la molécula de CD4. A la molécula de CD4. Ahora, es importante recordar esto, ¿por qué? Porque a partir de aquí, ¿no? Va a generar un cambio conformacional la estructura que se une, que es la del virus, ¿no? la glicoproteína 120, con la molécula del CD4. Y entonces, ¿qué es lo que quiere el virus? Entrar a la célula CD4. Entonces, para arrancarse un poquito más, ¿no? Lo que va a originar es de que la glicoproteína 41 que vemos aquí también jale y se una a un correceptor. Vamos a ver si hay una imagen. Aquí está. Se una, ¿no es cierto? Y se pueda, por aquí he traído otras imágenes, aquí están. Por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos la molécula de CD4 que junto con la glicoproteína 120 se van a unir, lo va a reconocer porque recordamos que el CD4 dijimos tenía afinidad, ¿no es cierto?, por diferentes citoquinas que tenían alguna particularidad con esta glicoproteína. Entonces, la reconoce. Y para afianzar este virus, para afianzarse y para agarrar de esta célula, lo que va a originar es la unión de la glicoproteína 41 ¿a qué? A un correceptor del CD4, que es un receptor también de quimiosinas, que puede ser el CCR5 o CCR4 en menor frecuencia. Y aquí es donde se reconoce y se adhiere. Y luego de eso, ¿qué va a pasar? Se une el correceptor con esta glicoproteína 41 y se fusiona. Entonces, a partir de esto, ¿qué cosa va a pasar? La integridad de la envoltura de la envoltura viral, ¿no? Va a perderse, ¿no? El citoesqueleto igual y se va a depositar ¿qué cosa? El material genético, que es lo que está aquí. Aquí vemos, está entrando todo el material genético, todo el ARN viral, todos sus elementos genéticos, ¿no es cierto? Su material genético. Y el resto pues va a ser totalmente, toda la morfología, integridad viral se va a perder, obviamente. Entonces entra su material genético y aquí es importante recordar esto. El tercer paso que va a pasar aquí es que se va a sintetizar el ADN viral. Y entonces la enzima que en primer lugar va a trabajar, ¿cuál es? Es la transcriptasa inversa, porque ya tengo mi material genético. ¿Y qué dijimos que hacía la transcriptasa inversa en todo retrovirus? Generaba una retrotranscripción. Entonces, ¿para qué me servía la transcriptasa inversa? Entonces me servía para que a partir de mi ARN viral yo haga ¿qué cosa? Mi ADN, ¿ok? Mi ADN viral. ¿Y eso para qué? ¿Para qué me importa? Porque a partir de este ADN viral, ¿no es cierto? Yo puedo, uno, hacer más viriones, hijos, ¿no es cierto? Replicarme, generar pues infección y proliferar, este virus proliferar sobre todas las células, ¿no es cierto? Multiplicarse.
Y lo que también va a originar como efecto secundario es que la célula entre en apoptosis cuando se formen nuevos viriones, ¿no es cierto? Estos se desprenden de la célula y la célula que queda va a quedar totalmente destruida. Entonces, por eso es que me importa replicar y sintetizar este ADN viral. Entonces, hago la transcripción inversa. Ahora, les he dejado aquí una imagen sobre la transcriptasa inversa, básicamente para mencionarles que esta proteína tiene dos dominios catalíticos. Para los que les gusta la biología, esto significa que tiene dos sitios activos. Uno, el sitio activo de la ribonucleasa y el otro, el sitio activo de la polimerasa. Y como les mencioné, ¿no? El objetivo de esto es transcribir el ARN viral a ADN y lo que va a hacer, pues, cada uno de estos sitios activos es, uno, usar los nucleótidos para transcribirlo y en el caso de la ribonucleasa, excindir algunas partes, algunos fragmentos restantes de ARN, ¿no es cierto?, para que se forme el verdadero provirus, el ADN viral nuevo que se necesita, ¿no? Básicamente eso, no tienen por qué grabarlo mucho, no es tan importante, solamente es importante que recuerden que la primera enzima que va a trabajar es la transcriptasa inversa para sintetizar este material genético. Entonces, luego de eso, va a llegar un proceso que se le va a denominar la integración, y aquí es importante que conozcamos que cuando ya se ha transcrito mi ADN, ¿no es cierto?, se transcribe y va a llegar la integrasa, que es la segunda enzima que hablamos, que era muy importante, y luego de eso la va a llevar al núcleo. Y en el núcleo, ¿por qué era importante llevarlo? Porque ahí está el ADN celular. ¿Y qué va a originar este virus? ¿Qué es lo que quiere este virus? Quiere destruir la célula, quiere apoderarse de toda la célula. Y lo que quiere también es, lo que va a hacer la integrasa es integrar, ¿no? Integrar este virus, el ADN viral, al ADN celular, los va a integrar, ¿ok? Y a partir de esta integración, ya se tiene un nuevo material genético. ¿Y para qué ustedes creen que se quiere este material genético? Dijimos, para formar nuevos virus, ¿ok? Pero ¿cómo si estos virus son ARN y yo tengo ADN dentro del núcleo? Ok, lo que pasa es de que va a pasar lo que siempre pasa en todas las células. Va a generarse una transcripción normal porque ya estamos en el núcleo de la célula con un ADN integrado. Entonces va a pasar la transcripción normal en el que mi ADN integrado se va a formar. A partir de esto se va a formar el ARN. Cuando sale del núcleo se va a generar el proceso de traducción, ¿no es cierto? Se van a formar nuevas proteínas víricas porque ya estamos utilizando un material genético viral, ¿no es cierto? ¿Y por qué, Gandhi, necesito estas proteínas víricas? ¿Por qué necesito estas proteínas? ¿Para qué me importa sintetizar otras proteínas? Yo nomás quiero destruir mi célula, quiero multiplicar mi ADN, quiero crear nuevos hijos, pero nada más. No. Lo que pasa es de que para yo crear nuevos hijos, nuevos viriones hijos, ¿sí? Lo que necesito, sí es cierto, es material genético, pero también necesito una envoltura, también necesito citoesqueleto, necesito proteínas. Entonces, por ello es de que a partir de mi ADN integrado se transcribe a ARN, también viral, obviamente, y a partir de este ARN, lógicamente, voy a formar, por medio de la traducción, en los ribosomas, yo voy a formar proteínas. ¿Para qué? Para poder ensamblar mi envoltura nueva para mi nuevo virión hijo. Y luego de eso, ¿no es cierto? Hay algunas proteínas, hay algunos fragmentos aminoácidos que se debe descindir, o sea, cortar, y aquí va a actuar lo que vendría a ser la tercera enzima, que sería la proteasa. Y cuando la proteasa actúa y escinde restos de aminoácidos que no le sirve a mi nuevo virión, entonces este ya es un virus totalmente maduro, totalmente infectante y activo, ¿ok? Entonces, básicamente, en esto se resume todo este proceso de esta patología, pues, ¿no? Ahora, aquí
también, de la misma forma, ¿no es cierto? Mencionábamos que había un proceso de adhesión del receptor CD4 y su correceptor a la glicoproteína 120 con el CD4 y la 41, que es más o menos este verdecito que es aquí, con su correceptor CCR5 mayormente y el CCR4 en menor porcentaje. Va a pasar que se va a retrotranscribir por medio de transcriptasa inversa, dijimos, ¿no es cierto? Y luego de eso, una vez obtenido el material genético, el ADN, ¿sí? Lo que va a hacer es integrarse por medio de la integrasa y va a llegar al núcleo. Aquí lo que va a pasar con esta integración de material genético, este ADN se va a transcribir y se va a formar ARN, que ya es obviamente viral, ¿no es cierto? Y se va a sintetizar diferentes tipos de proteínas para la envoltura, para el ensamblaje de los nuevos viriones hijos. Ok, ahora, esta imagen es muy importante. ¿Y por qué tienen que acordarse también esto? Porque, por ejemplo, si yo quisiera hacer un tratamiento, ¿yo cómo lo trataría? Trataría, por ejemplo, de dar un inhibidor a esta transcripción inversa. ¿Para qué? Para que no se sintetice ADN, ¿no es cierto? No se sintetice ADN a partir de este ARN. Entonces, doy inhibidores de transcriptasa inversa. ¿Por qué es importante también fijarnos y conocer el tema de la integración? Porque asimismo, si yo doy inhibidores de la integrasa, ya no hay una unión a este material genético, por lo tanto, pues disminuyo también, ¿no? Su síntesis, su replicación, su ensamblaje posterior. Ahora, y si en ninguno de los dos casos puedo dar ese tipo de tratamiento, lo que puedo hacer es dar inhibidores de las proteasas, que también me puede ayudar, ¿ok? Porque ya no habría ensamblaje de nuevos viriones hijos. ¿No es cierto? Los viriones ya no serían infectantes, etcétera, porque la proteasa pues sería inhibida, ¿no es cierto? Entonces básicamente por eso es importante conocer estos pasos. Aquí está. Exacto. Ahora, en el desarrollo de la infección, ¿sí? Mencionábamos hace un momento conceptos de carga viral, conceptos de primoinfección, estadio avanzado SIDA, y son diferentes tipos de conceptos que debemos de manejar conforme pase esta explicación, ¿no? Pero al inicio todavía de repente no se especificaba bien, pero ahorita ha llegado el momento. Cuando hablamos de carga viral decíamos que eran las copias de ARN por mililitro de plasma, ¿no es cierto? Y es un predictor bastante importante en la progresión de la enfermedad, sobre todo en las etapas iniciales, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver, pero estos conceptos son los que no se deben de olvidar. El conteo de CD4, claro que sí, porque si bien es cierto, va a ser un parámetro que me va a ayudar a conocer el estadio en el que se encuentra, y más adelante vamos a ver las categorías. Aparte de eso, es un factor importante, un factor pronóstico de la etapa tardía, claro, porque si mis células defensoras del sistema inmunológico están siendo destruidas y yo veo que hay pocas, lógicamente significa que, ¿cuál sería mi pronóstico? Mi pronóstico, pues, sería un pronóstico sombrío, un pronóstico malo, ¿no es cierto? Pero si vemos que la carga el conteo de mis células inmunológicas es más o menos aceptable o está sobre los 500 que más adelante se lo voy a mencionar también. Entonces, yo también puedo tener un pronóstico bueno, un pronóstico óptimo, ¿no es cierto? Entonces, más o menos vamos a sacando esa idea. Ahora, concepto de infección primaria, decíamos que usualmente es asintomática, pero puede haber casos en los que se dé un síndrome de infección aguda por VIH, ¿no es cierto? Un síndrome de infección aguda por VIH que puede presentar una clínica brusca, ¿sí? Como una clínica asociada o parecida a la mononucleosis con faringitis, fiebre, malestar que va y viene, y es uno de los criterios principales para dar targa, ¿sí? Pero también puede haber otro caso en el que los pacientes, ¿sí? En el que los pacientes puedan tener una linfadenopatía generalizada progresiva. Entonces hay diferentes tipos de presentaciones. Y aquí en este cuadrito se los estoy presentando. El VIH en su inicio, como vemos aquí en la parte de azul, ¿no? Esta va a ser la infección primaria y lo azulito, la línea azul, va a ser la dirección que va a tener el recuento de los linfocitos TCD4, ¿ya?
Decíamos también que en la infección primaria, en cuanto al tropismo, también se habían afectado las células CD4 como los macrófagos, ¿no es cierto? Entonces no se vayan a olvidar de eso. Entonces, en esta infección primaria, el paciente es infectado, ¿no es cierto? Y desde la segunda, tercera semana, ¿sí? ¿Qué va a pasar con el virus? Va a aumentar, es decir, la carga viral va a aumentar, ¿sí? Se va a generar un pico, miren, va a generar un pico y por lo tanto, si genera un pico, cómo va a reaccionar nuestro organismo si la célula, si el virus se ha metido a la célula y les expliqué que ha hecho apoptosis, ha destruido esta célula CD4 por invasión, ¿no es cierto? Y por formación de más, y por replicarse y formación de más viriones hijos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con nuestras células CD4? Se van a morir, o sea, van a entrar en apoptosis, van a bajar, ¿no es cierto? Van a bajar. Ahora, se menciona que a partir de la segunda semana en sí ya se empiezan a formar anticuerpos. Nuestro organismo va a formar anticuerpos ante un cuerpo extraño, nuestro organismo reacciona, ¿ok? Pero ¿desde cuándo más o menos se van a volver detectables? Desde la sexta semana. Es por ello que hay un grande periodo de ventana que quiero que lo recuerden, ¿sí? Este periodo de ventana es importante porque en este periodo de ventana, pues mis anticuerpos, sí, el organismo reacciona y tenemos anticuerpos, sin embargo, son altamente detectables a partir de la quinta, sexta semana. Entonces, hay un pico un pico en la carga viral y hay un descenso bastante notorio, ¿no es cierto?, de la CD4, generalmente hasta 500. Es poco probable que baje, es en realidad poco frecuente. ¿Sí? Pero puede pasar, puede pasar. Y ahorita se los voy a mencionar en las categorías. Entonces, luego de esto, ¿qué va a pasar con este virus que ha hecho un pico? Va a bajar. ¿Por qué? Porque a partir de esta semana dijimos que, ¿qué pasa con nuestro cuerpo? Produce anticuerpos, entonces van a luchar con el virus. Y pues va a bajar el virus, va a bajar la carga viral, va a bajar la carga viral. Recuerden, chicos, que un virus tiene dos procesos por los cuales puede presentarse. El primero que es el activo, donde se desarrolla clínica, donde desarrolla replicación, ¿no es cierto? Y el otro, la otra presentación es la presentación latente, ¿ok? En los que sí puede haber una replicación mínima, ¿sí? Pero va a haber una latencia clínica, es decir, que los síntomas, por eso decíamos que era un lentivirus, los síntomas van a demorar en especificarse, en presentarse. Miren cuánto tiempo, esto de acá es semanas y esto de acá son años. O sea, más o menos entre 8 años, 10 años se van a generar síntomas y sobre todo el desarrollo de enfermedades oportunistas, que son cuando, ¿qué? Cuando ha pasado todo este tiempo y miren mi carga viral, está aumentando, sí, levemente, ¿no es cierto? Aumentando levemente, pero ¿cómo está mi sistema inmunológico? Mi conteo de células CD4 está bajo, porque cada vez este virus lo he estado consumiendo, ¿ok? Entonces, miren, a partir de esto, sobre todo cuando ya baja los 350, ¿sí? ¿Ok? Ya empieza a haber una clínica, ¿no es cierto? Una clínica bastante característica y por debajo de los 200 del conteo de CD4 es donde ya hay enfermedades oportunistas, ¿no es cierto? Que va a presentar el paciente, ¿no es cierto? Ahorita les voy a mencionar más o menos cuáles son, pero esto es una visión general, ¿no es cierto? Si esto no se controla, no hay un seguimiento, no hay un tratamiento, el paciente puede llegar a la muerte. E identifiquemos cosas claves. Por ejemplo, en la infección primaria, ¿no es cierto? Lo que estamos viendo, o sea, al inicio de la enfermedad, lo que estamos viendo es que la carga viral es altamente detectable, ¿no es cierto? Entonces, un examen de carga viral sería muy importante. Y aquí, chicos, les quería dar un dato importante también. La tasa de replicación del virus, ¿sí? Aquí es importantísima, porque si uno a un paciente lo detecta en las etapas iniciales, ¿sí? Ahí nomás que sabe que no se protegió y todo, hay pacientes que son bastante conscientes y se hacen su control, su seguimiento, ¿no? Entonces se van, se preocupó porque no se cuidaron, etcétera. Entonces llegan al centro de salud, se hacen las pruebas, ¿sí? Y de pronto puede hacer una carga viral
y sale pues que tiene alta carga viral. ¿Sí? En esta etapa de la primoinfección, no se olviden, la carga viral es es de millones de copias. En cambio, cuando ya pasa la sexta semana dijimos que había anticuerpos. Entonces, en toda esa etapa de acá de latencia, en toda esa etapa, nuestro organismo ya, en realidad a partir de la quinta semana, ya ha empezado a producir anticuerpos, ¿no es cierto? Entonces yo puedo detectar los anticuerpos. Yo puedo detectar los anticuerpos desde la quinta semana hasta años después, ¿verdad? Pero ¿cómo estará mi carga viral? Baja, ¿no es cierto? Baja, baja, baja. Bueno, hasta ya el estadio SIDA, donde sí verdaderamente aumenta, pero ya no aumenta como antes, ¿ok? Ya no aumenta como antes. Puede llegar a 100.000, a 200.000, a 400.000 copias, pero ya no millones como en la primoinfección. Es por eso que es muy importante la detección, ¿no es cierto? Es muy importante. Eso les quería mencionar. Entonces, allá dijimos que puede haber una infección primaria en el que básicamente es asintomático, pero también puede hacer una infección aguda, ¿no es cierto? Con adenopatías, con síntomas de mononucleosis, con fiebre, malestar general. Y algunas enfermedades oportunistas pueden presentarse. Por ejemplo, eh, algunos hongos, ¿no es cierto? Algunos hongos son bastante frecuentes, por ejemplo, el criptococo, la candidiasis, pacientes que hacen neumonías, neumonitis intersticiales por Pneumocystis jirovesi, también parásitos como el Cryptosporidium, la isospora, que generan diarreas crónicas, aparte también eh, toxoplasma, ¿no? El toxoplasma, la neurotoxoplasmosis, que se puede presentar como abscesos, etcétera, también está asociado a neoplasia, sarcoma de Kaposi, linfomas de Burkitt, por ejemplo, linfomas primarios de cerebro. Entonces, hay diferentes tipos de patologías que con un sistema inmunológico bajo, sobre todo por debajo de las 200 CD4, 200 células por mililitro cúbico, más o menos pueden presentarse, ¿no? Estas patologías. Puede haber infecciones también por bacterias, ¿sí? Por bacterias. Y además de eso, también, como más adelante lo vamos a ver, sí, también puede haber pacientes que tengan diferentes tipos de patologías que no sugieran enfermedades oportunistas, por ejemplo, una dermatitis seborreica, ¿no? O otro tipo de patologías que no sean oportunistas. Se menciona que estos serían pacientes que estarían dentro de una categoría B. Ahorita les voy a mencionar. Entonces, la clínica de una primoinfección, básicamente decíamos que en sí puede ser asintomática, ¿no es cierto? En sí es asintomática, pero puede presentarse esto, puede presentarse fiebre, adenopatías, faringoamigdalitis, mialgias, ¿no es cierto? Artralgias, náuseas, vómitos. Y cuando hay complicaciones, sobre todo les he puesto acá complicaciones neurológicas. ¿Por qué? Porque puede haber, ¿no es cierto?, que el paciente llegue convulsionando, que el paciente llegue con signos de focalización, signos de focalización quiere decir que un paciente llegue o en convulsiones o con parestesias, ¿ok? Entonces, si hay esta clínica, se puede pensar ya que el paciente está en un estadio SIDA, porque el paciente al inicio no hace esta clínica, ¿sí? Ahora, también puede ser que el paciente llegue con cefaleas constantes, es un paciente que sí ha tenido muchas parejas sexuales, o incluso no, pero la pareja sexual que tuvo de repente estaba infectada, ¿no es cierto? Que tampoco lleva un tratamiento, el paciente pues no se ha cuidado, han pasado muchos años y de pronto empieza con muchas cefaleas, muchas cefaleas. Esto puede ser desencadenado por puede generar una neurocriptococosis, ¿ok? Y otra meningoencefalitis, ¿no es cierto? Por este criptococo. Entonces es importante identificar, les he dejado un cuadrito acá con la clínica básica de cada uno. También puede desarrollar meningoencefalitis por TB, ¿no? Sobre todo estos cuatro primeros, ¿no? Porque después ya es bastante raro, pero también puede pasar de todo. Estas complicaciones son bastante graves, son complicaciones neurológicas que se dan, no se olviden, por debajo de las 200 células CD4.
Y aquí, como les mencionaba, ¿no es cierto? El resumen de esto, de esta diapositiva, es para mostrarles las categorías, porque es importante identificar las categorías clínicas e inmunológicas del paciente, ¿sí? Aquí, como vemos, hay un recuento de CD4. Decíamos que es fundamental identificar el CD4 para el pronóstico, ¿verdad? Ok, entonces tenemos una categoría A, una categoría B y una categoría C. Me va a ayudar a identificar al paciente en qué categoría es. ¿Por qué? Porque decíamos que todo lo que vendría a ser estadio C son, ¿sí? Son el del grupo ya de pacientes con SIDA. ¿Por qué? Porque miren, básicamente en este estadio C se incluye pacientes que están teniendo enfermedades oportunistas, ¿sí? Enfermedades oportunistas. En el caso de, de la categoría A, ¿no? Puede ser que el paciente tenga, es un A1 cuando el paciente está haciendo un recuento de CD4 mayor de 500, puede ser que sea un A2 que tenga este recuento de células, pero que pueda haber tenido un síndrome de infección aguda. O puede ser que tenga menos de 200 y ha tenido una linfadenopatía generalizada progresiva. Entonces, eso, miren, ya está por debajo de los 200. Entonces, está propenso a tener otras enfermedades oportunistas. Por ende, no solo la categoría C me sugiere SIDA, sino también todo lo que diga 3. Todo lo que diga 3. Aquí A3, B3 y CD3, porque obviamente tiene menos de 200 células y está expuesto a tener cualquier tipo de enfermedades oportunistas, ¿sí? Entonces, esto a tener en cuenta. Ahora, ¿cuándo es B? Son pacientes, aquí como dice, pacientes sintomáticos con condiciones no incluidas en la categoría C y con al menos uno de los criterios siguientes. Decíamos que, por ejemplo, un paciente que de pronto ha tenido una candidiasis orofaringia, un MUGET, o de repente una displasia cervical, son patologías pues que no son extremadamente complicadas, ¿no es cierto? Y además, con respecto a sus recuentos, también puede ser mayores a 500, de 200 a 499 y menos de 200. Recordar que también el B3, ¿no? Con este recuento, todo lo de 3 que diga en todas las categorías con el numerito 3 vendrían a ser ya estadio SIDA, ¿sí? Entonces, el B descarta que un paciente sea asintomático y también descarta que un paciente tenga complicaciones graves, que tenga enfermedades oportunistas, ¿sí? Ahora, chicos, a partir de aquí, ¿sí? Vamos a hablar sobre el diagnóstico. Si bien es cierto, acá les he traído esto. Si bien es cierto, chicos, es importante que nosotros sepamos, ¿no? Que el diagnóstico puede ser al momento de identificar diferentes tipos de anticuerpos, ¿no es cierto? También puede ser por identificación de la carga viral. Dijimos también que, por ejemplo, es muy importante, si nosotros conocemos que identificamos el antígeno P24, que decíamos que era un antígeno bastante importante, recuerdan que estaba en la cápside, esto me va a identificar que el virus está presente, obviamente. Si yo identifico ese antígeno, quiere decir que está el virus, obviamente, en el organismo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque también puedo identificar anticuerpos, claro que sí, pero ¿cuándo decíamos que se podían presentar estos anticuerpos? A partir de la quinta semana. Entonces, es por ello que les he traído este cuadrito. Al inicio, en la primoinfección, ¿no es cierto? Al inicio, en etapas muy tempranas, si si el virus llega al organismo y hace una infección, ¿no? Decíamos que había un pico, ¿verdad? Desde la segunda o tercera semana había un pico de carga viral. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo puedo identificar al virus. ¿Cómo? Identificando este antígeno, el P24. ¿No es cierto? Puedo identificarlo, claro que sí, porque hay presencia de virus. Ahora, luego de eso, puedo identificar mi inmunoglobulina M. Y luego de la sexta semana puedo identificar anticuerpos de tipo IgG, sí que son los más tardíos. Ahora, ¿por qué les explico esto? Porque, si bien es cierto, la norma técnica la norma técnica actual señala que podría hacerse una prueba de ELISA, ¿no? Identificar anticuerpos dos veces que tiene que salir positivo, dos pruebas, y con esto ya
¿El ELISA qué significa? El ELISA, lo que va a significar, el ELISA que por cierto es una prueba de cuarta generación, es decir, ¿qué va a identificar? Anticuerpos, anticuerpos IgM, IgG, ¿ok? Y también va a identificar el antígeno P24, chicos. Es por eso que solamente se necesitan 2 pruebas de este tipo, pruebas ELISA, de cuarta generación positivas y suficiente para el diagnóstico. Aquí también les he puesto el test de confirmación. Si bien es cierto, se usaba antes, sino que es bastante caro, ¿no es cierto? 20 soles puede valer una prueba de ELISA y el Western Blot para, entre comillas, la confirmación puede valer hasta 600, 700 soles, ¿sí? ¿Y qué va a identificar este Western Blot? Va a identificar, pues, lo que vendría a ser las glicoproteínas 120 y 41. Pero díganme, chicos, ¿no sería más fácil hacer lo que dice la norma técnica, que básicamente es identificar los anticuerpos IgM, IgG, pero también el antígeno P24, porque es una detección inmediata, una detección rápida? Ahora, si yo quisiera ver cómo me está yendo en mi tratamiento, o sea, ya una prueba para mi seguimiento, ¿no es cierto? ¿Qué se tiene que ver? ¿Qué se tiene que evaluar para ver si mi paciente está yendo bien con su tratamiento? ¿Cómo está, si está siendo efectivo o no este tratamiento? Tengo que evaluar la carga viral, entonces ahí tendría que ya tomarle un AT o PCR, ¿no? Entonces, para evaluar esta carga viral. Entonces, por ello le he traído eso. Ahora, ¿qué dice el UpToDate? El UpToDate señala que el virus, este virus de tipo 1, ahí dice virus 1 y virus de tipo 2, en sí puede ser cualquiera, ¿verdad? Pero por la localización sabemos que es virus de tipo 1. Y además por las pruebas, cuando identificamos la carga viral, no identificamos una carga viral para el tipo 2, no, para el tipo 1, ¿sí? Entonces, se señala que se debe de sacar una prueba de ELISA para identificar los anticuerpos presentes y también el antígeno, y luego de eso yo tengo que evaluar mi carga viral, ¿no es cierto? Porque decíamos que era bastante importante identificarla, ¿no es cierto? Es bastante importante identificarla para poder brindarle el tratamiento oportuno y para disminuir la transmisión en el caso estuviera muy alta y sobre todo en las primeras etapas que decíamos que tenía muchas copias, miles de millones, ¿no es cierto? Entonces era importante por esto. Entonces es suficiente utilizar la prueba del ELISA de cuarta generación, porque me va a identificar todos estos anticuerpos, ¿no es cierto? Y va a respetar incluso el tema de la ventana, el periodo de ventana, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa con el Western Blot? Puede ser que por ejemplo, el Western Blot tiene un periodo de ventana de más o menos 40 días, entonces si el paciente llega en este tiempo puede salir negativo, entonces hasta ese punto se puede fallar. Por ello es importante identificar de manera precoz, por así decirlo, ¿no? A partir de las 2 semanas se puede identificar ya con esta prueba de ELISA, se puede identificar si el paciente tiene o no, claro, con 2 pruebas positivas, ¿no es cierto? Y sería suficiente para poder detectar esta patología. Ahora, como decíamos, con respecto al tratamiento, así brevemente, mencionamos que inhibiendo la transcriptasa inversa y obviamente haciendo que ya no se produzca el material genético, ¿no es cierto? O sea, que ya no hay una retrotranscripción de ARN a ADN. Entonces, ahí yo puedo tratar también inhibiendo la integración y también inhibiendo la acción de la proteasa, o sea, el ensamblaje de nuevos viriones. Y aquí es muy importante porque básicamente el tratamiento, cómo se va a básicamente, ¿cuál es el tratamiento que se tiene que dar a esos pacientes? Dar 2 inhibidores nucleósidos de la transcriptasa inversa, más lo que vendría a ser un inhibidor de no nucleósido, ¿no es cierto? No importa tanto los nombres de los fármacos porque esto siempre cambia, ¿sí? Esto siempre cambia. Sin embargo, es importante saber la fisiopatología, así como ven, para poder dar un tratamiento, ¿sí? No es que uno se tenga que aprender los medicamentos solamente, tiene un sentido todo. Sabiendo la patología y cómo es que se desarrolla la enfermedad dentro del organismo, nosotros vamos a saber cómo tratarlo. Decimos, por ejemplo, ¿no? Los 2 inhibidores nucleósidos de la transcriptasa inversa es la acidobudina, la lamivudina, el tenofovir, y en el caso del efavirenz vendría a ser, pues, ¿no?
inhibidor no nucleósido. Ahora, cuando no hay tolerancia por ese tipo de tratamiento, ¿no es cierto?, al inhibir la transcriptasa inversa, se puede, dijimos, inhibir tanto la integrasa como las proteasas, ¿no? Entonces aquí son este tipo de fármacos los que se podrían dar, ¿no es cierto? Este es en primera línea, en segunda línea y en tercera línea. Y no olvidarnos los criterios para dar tratamiento antirretroviral. Decíamos que cuando los pacientes tienen CD4 por debajo o igual a 500, en Perú se suele dar, ¿no es cierto? Porque ya pues hay riesgo de que haya diversas patologías, ¿no es cierto? Síntomas de inmunosupresión, categoría B y C, claro que sí. Y no se olviden que aquí también me faltó poner el A3, ¿no es cierto? Todo lo que es C, pero también en la categoría 3, ¿no es cierto? Porque el paciente está inmunológicamente deprimido. Ahora, si se asocia a diferentes tipos de compromisos, por ejemplo, ya más generalizados, ¿no? Por la misma infección de este virus, nefropatías, déficit neurocognitivos, ¿no es cierto? Gestación y todo eso, entonces obviamente también son criterios para dar terapia antirretroviral. Y si al inicio, ¿no?, de la presentación clínica el paciente hizo un cuadro agudo, ¿no? De repente, recuerdan cuando les mencioné que podría ser asintomático, pero también podría hacer un síndrome, ¿no?, de infección aguda, ¿no es cierto? Con malestar que va y viene, con fiebres, con faringitis, con exantemas, también linfadenopatía generalizada progresiva. Recuerden, entonces también es criterio para dar targa. Y es importante dar terapia antirretroviral porque recuerden lo que le dije al inicio. Damos esa terapia antirretroviral, lo que vamos a originar es de que disminuya, ¿no es cierto?, la tasa de replicación del virus, la carga viral que puede llegar a ser indetectable. ¿Y chicos, me escuchan? Sí, ya se te escucha. Si tuvieran de repente alguna duda, si tuvieran de repente algo que no les haya quedado claro, alguna pregunta, normal pueden hacérmela con mucha confianza, chicos. Trataré de responderles, de indicarles más o menos. Pueden dejármelas por el chat o pueden encender su micro de repente para hacerme llegar sus dudas. Chicos, quería aprovechar el cherry, quería aprovechar para decirles que estoy armando estas PPTs en sí no dicen mucho, pero la descripción y todo eso estoy armando en un formato. Pueden ir a Instagram de la página y normal, la página del doctor Metabolito y normal les puedo pasar por ahí para los que quieran, para los que estén interesados, lógicamente. Y normal, me escriben y yo se los puedo enviar para que puedan repasar el tema.
La página de Ah, Instagram, ¿verdad, Gandhi? sí, es por Instagram. Estamos en Facebook, hacemos transmisiones en vivo de ciencias básicas y en YouTube está infectología y a todo eso. Recién lo hemos creado hace unos días y por Instagram más que nada es el tema de flashcard y resúmenes por Instagram. Cualquier cosa pueden escribirme para hacer un repaso del tema que deseen. Hemos hecho repasos de biología, hemos hecho repasos de farmacología, de fisiología también, y siempre es con un pequeño resumen, un pequeño resumen, ¿no? Para que tengan una guía, básicamente. Sí, igual Doctor Metabolito en Instagram y en todas las redes. Chicos, si tienen alguna pregunta, pueden dejarla en el chat. Gandhi, hay una asistente que está preguntando cómo es la dinámica de Instagram sobre los libros. Ah, ya. Bueno, ahorita sobre todo hay libros, tengo libros de histología, de anatomía, y me tendrían que dejar su email ahí en los comentarios para que yo se los envíe normal. Me escriben y normal. Sino que les he puesto que compartan para que el resto de chicos también puedan tener la oportunidad de tener los libros. Y por eso es de que les había colocado, ¿no? Que compartan en sus historias para que el resto de sus amigos los pueda ver. Y normal, yo se los comparto dejándome claro su correo electrónico en los comentarios. Normal, yo se los paso. Bueno, creo que ya no hay ninguna pregunta. Excelente ponencia, Gandhi. Muchas gracias por compartir tus conocimientos. Eh, Ah, muchas gracias. Muchas gracias. ujú. Bueno, a continuación va a ser colocado el link del post-test para que ustedes puedan responder y obtener su certificación. Qué bueno que se haya entendido, chicos. Gracias. Buenas noches entonces con todos.